there. We're live. We're live, but I need to be able to record it. It will be recording automatically. Automatically, that's right. Okay. Yeah. So if I actually bring up that channel. So we are in week number 7. Week 7 and 8. Yeah. Of the Agora project here with Tanis and Ken. And we're doing with the technical fun of setting up Hangouts. We need Alan. We need Alan. Where are you? Alan might show up a little bit later. He's at a DM conference in, I believe, or somewhere in California. And welcome everybody who will be, most of you seem to be viewing this afterwards on YouTube, so that's fine. Welcome to you whenever you decide to view this. It's so great to see so many of you having implemented your 2 challenges. And it's going to be really great to see all those in Comparte when you put your reports together and when we see you in December. But today we have the fantastic Ken Bauer, who was actually one of our instructors last year when we did this with 300 professors. And Ken was a really great addition to the team because he was able to talk about and run a studio on his expertise, which is flipped learning. And I think I saw that in one of the reports as Aula Invertida. Yep. So I shared a link in Tiny Letter that shows 3 reports from the last group of professors who actually used flipped class in part of their implementations. And today we have a real expert to talk to you in Spanish about flipped learning. So I'm going to be quiet now and let Ken do all the talking. Awesome. So thanks again, Tanis. I'll continue speaking English for a second before I switch to Spanish. I'll wind up my Spanish motor. I actually checked, Tanis, and I was watching our live stream. It was echoing in my head, so it is working. We are going live on the internet. Oh, the YouTubes are working, and it should be recorded. So we got all that worked out. Yay! Now that we have voice. So yo soy profesor Ken Bauer, trabajo aquí en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Guadalajara, desde hace pues, unos 21 años. Profesor de Ciencias Computacionales aquí en el Campus Guadalajara, específicamente alumnos de la carrera de Sistemas y otras carreras que lleven computación. Y para darle un poco de contexto de lo que es mi experiencia con Flip Classes, tengo creo que 4 años desde que un líder de nuestra universidad mencionó la palabra Flip Class dentro de una conferencia y pues yo siempre estoy en la primera fila, abro mi laptop y empecé a googlear sobre Flip Class y leí lo que escribe John Bergman, lo que escribe Aaron Sams y los expertos. Hay ligas a ellos en el workshop de Flip Class que mencionó Tanis en el Tiny Letter. Y empecé a leer y decidí, no, lo voy a aplicar para agosto. Entonces ya empecé a investigar durante el verano hace 4 años y implementé lo que es Flip Class. Y es importante para mí mencionar, para empezar, que no hay como recetas de implementar Flip Class. Hay mucha gente que van a hablar sobre su versión de Flip Class y no es igual que el mío. Van a leer varios artículos de gente diciendo que Flip Class está mal porque, de hecho, hablando con Tanis, y ella tiene la filosofía que no quiere que sus hijos están haciendo tarea en la casa. Y mucha gente, de hecho, Gary Stogger habla sobre está mal Flip Class porque mueve mucho del trabajo del profesor al alumno en su casa y ellos tienen que hacer mucho trabajo en la casa que varios de nosotros no queremos tanto tarea en la casa. Y tiene razón en un sentido, pero está atacando lo que es Flip Class definición de él. Pues quiero hablar un poco de lo que es la definición de Flip Class clásico y un poco más de lo que es el Flip Class de Ken Bauer. Entonces voy a compartir mi pantalla aquí. Y a ver si puedo. ¿Dónde quiero grabar? Quiero compartir. Creo que esa pantalla. Creo que puedes ver, Tanis, la página de web de Flip Learning.
Eso es el sitio de web de fliplearning.org. Eso es el punto central. Si quieres saber sobre lo que es Flip Class, eso realmente es el lugar oficial donde ir. Oficial que tenemos lo que es una sociedad, creo que anónimo es la traducción correcto, pero es un non-profit que yo de hecho estoy en el consejo, como el presidente del consejo ahora de hecho, y tenemos varias publicaciones de lo que es Flip Class. Quería enseñar solamente unas cosas aquí. Si entran, hay una sección de About y una definición. Hay otra información sobre nosotros, contacto. Si están interesados en investigación sobre Flip Class para realmente ver que sí funciona, y si funciona, pueden entrar a los Research Reports. La idea es que tenemos información sobre varios contenidos, tools and apps, cómo empezar. Y de hecho voy a reemplazar ese canal de YouTube, o de hecho la liga, a algo que se llama eventos ya próximamente. Pero quiero entrar a lo que es definición. Y aquí en el sitio de Flip Learning pueden entrar. Hay toda una definición de lo que es Flip Learning. Pueden fijar que hay una liga aquí a la definición, el PDF en español. Entonces, si quieren leerlo en inglés, aquí está, o pueden bajar el PDF. Está, no dice aquí, ¿dónde dice? Si bajan el PDF, dice que está bajo Creative Commons by, creo que no comercial. Pero bueno, explica lo que es la definición oficial de Flip Learning por el grupo de Flip Learning Network. Y Flip Learning realmente son 4 pilares. Es el F, el L, I y el P. De hecho, voy a brincar aquí lo que es su estudio que yo acabo de escribir. De hecho, pensé que lo escribí el año pasado, pero lo acabo de editar hoy. Y aquí están los 4 pilares que mencioné. El Flexible Environment, que es ambiente flexible. El Learning Culture, cuál es el cultura de aprendizaje. Intentional Content, que lo definimos como contenido dirigido. Y Professional Educator, que es el educador profesional. Y quiero explicar un poco de lo que son esos 4. Es ambiente flexible, es en lo que era el oficial por los que escribieron ese documento, porque yo no participé, me dicen que es sobre el salón de clases. No sé si han visto varias publicaciones que yo pongo en nuestros salones aquí en el TEC. Tenemos mucho espacio donde podemos mover las sillas adentro del salón de clase. No son las sillas así rígidos, pero tenemos una manera de mover y trabajar en grupos pequeños o grupos grandes. Y en un salón de primaria tiene que ver con tener diferentes estaciones en el salón de clase donde la maestra y alumnos pueden trabajar en diferentes configuraciones. Por ellos lo llamaron ambiente flexible. Para Ken Bauer y varios otros, nosotros queremos enfocar en lo que es la otra parte del flexible. Yo soy mucho más flexible en fechas de entrega, en el pace o el ritmo de alumno durante el semestre. Puede avanzar mucho en una semana y a lo mejor tener unas semanas donde están balanceando sus 6 cursos y ser más flexible en tiempo. También en mi tipo de clase soy mucho más flexible en cómo mostrar a los alumnos que están, estoy revisando aquí, estoy checando si hay unas preguntas. Si el alumno puede mostrar a Ken Bauer, entiendo el concepto de un ciclo for en el lenguaje de programación Python, me lo puede mostrar con código, me lo puede mostrar con un video, me lo puede mostrar ahí en persona en el salón de clases. La manera que el alumno muestra que entiende los conceptos que debe entender al final de clase es mucho más flexible en mi salón de clases. Entonces, hay muchas interpretaciones de lo que es flexible y eso es como lo interpreto yo. El L de Learning Culture tiene que ver, o el cultura de aprendizaje, tiene mucho que ver no, voy a cambiar, apagar el screen share. ¿Dónde está mi botón? I can't turn off my screen share. Dummy can. Oh, there it is. Button moved. Thank you, Google. Voy a hablar para que me puedan ver un poco más mi cara. Estoy siguiendo lo que es el estudio. El L de Learning Culture es cultura de aprendizaje. El parte para mí es que los alumnos,
y hablé con mis alumnos hoy, y eso es un contexto que puedo hablar un poco más después, que los alumnos viven un ambiente de siempre ser alumnos. No están así solamente entre, por ejemplo, hoy en la mañana mi clase es de 8:30 a 9:45, que es no pienso nada sobre el curso hasta que llego al salón de clases de Ken y tenemos hora y 15, pensamos sobre el curso, apago mi motor de curso de Ken Bauer, voy a la otra clase y no pienso en el curso hasta que llego al curso el otro día, el viernes. Lo que yo estoy pensando, lo que es cultura de aprendizaje, es que mis alumnos son alumnos 24/7, no 24/7 en trabajar demasiado, pero en cualquier momento pueden empezar a discutir lo que estamos haciendo en clase, igual que ustedes en Agora, que tenemos el hilo donde podemos comunicar en cualquier momento, en la noche, en la mañana, asíncrono o síncrono, como estamos haciendo Tanis y yo ahorita, hablar sobre el contenido de clase. Y plantar esas semillas en mis alumnos es un clave en lo que es mi clase Flip, que estamos pensando en el concepto de clase en todos los momentos, pero no demasiado que, acabo de poner mi screen share aquí, que pasamos límites. Entonces hay mucho balance ahí como profesor. El I es intentional content, o lo que es contenido dirigido. En muchos sentidos es el pilar más difícil de entender y es el más difícil atacar porque el maestro dice que, pues sí, Ken, quiero aplicar Flip Class, pero es mucho más trabajo que ya estoy haciendo mucho ahorita. Y el intentional content o el contenido dirigido tiene que ver que vamos a analizar todo lo que hago en mi clase y hay varias actividades, tareas, quizzes, todo eso. Tenemos que atacar cada uno y hacer un análisis de costo-beneficio de cada uno. ¿Vale la pena que el alumno está gastando X horas en actividad A, B, C y D? Realmente tomar decisiones que cada uno tiene una intención real de por qué está haciendo esa actividad del alumno. Y eso es donde tenemos que empezar a pensar, no qué agregar a nuestro salón de clases, pero yo recuerdo cuando estaba con ustedes en Agora, Nancy y Tanis y Alan estaban diciendo, no es solamente cambiar por cambiar, tengo que tener una razón de por qué cambiar y qué voy a quitar de mi pedagogía. Y eso es donde entra realmente el I. El P tiene que ver con Professional Educator y opino que no necesito hablar mucho de eso con ustedes en Agora, porque en mi opinión tiene mucho que ver con la filosofía de Agora, que somos una comunidad que estamos aprendiendo uno de cada uno y eso realmente es el contexto de Professional Educator. Si entiendo bien, si es más o menos como el grupo del año pasado, muchos no tienen la costumbre de andar en Twitter o Facebook o otros medios sociales comunicando en contexto de trabajo. Están acostumbrados a mandar fotos de sus hijos y fiestas de cumpleaños y pasteles y etcétera. Pero ese concepto de usar los medios sociales y crear su red personal de aprendizaje es, en mi opinión personal, clave en lo que estamos haciendo aquí en La Agora y lo que hacemos en nuestra comunidad de Flip Class. Escribiendo sus blog posts, escribiendo en Twitter, escribiendo en todos esos ambientes. No sé si han hablado de los conceptos de Digital Native de Mark Prensky y el trabajo de David White y lo que es visitantes contra residentes de Internet. El concepto de hay gente que son visitantes de Internet, solamente estamos viendo videos de YouTube o leyendo páginas de web, estamos como en consumpción de contenido. Y el otro lado de esquemas que estamos creando contenido. Y mucho de esa idea de ser un educador profesional es mover desde la escala de solamente consumiendo contenido, estamos creando contenido o contribuyendo a una comunidad. Entonces, esos son los 4 pilares de Flip. Estoy viendo los posts aquí de Tanis en Twitter. Y creo que Luis Peña está siguiendo ahorita también. Muy bien. No sé si Luis tiene preguntas, lo puede poner aquí en Twitter. Es un compañero del TEC de Monterrey de otro campus. How are we doing, Tanis? People, you can hear me fine? Yes, I know your Spanish is fine and you can more or less follow my rambling.
No, it's awesome. I can totally appreciate your Spanish. I'm throwing stuff up on Twitter as I hear it. Yeah, I'm watching that. So, one video, but I Nuestros alumnos son nuestros alumnos 24/7, no solo en trabajo, sino en la cultura de aprendizaje que se genera. Wow, Luis did a good quote of me. I think I kind of said like that. He says he's in agreement, de acuerdo. I'm not seeing that. Is that you didn't see that because he didn't post it. I'm going to retweet this right now, Tanis. We're doing this live. Yeah, that'd be great if UdG Agora and Flip Class. Yeah, thank you so much. He sent it to me, so I'm going to retweet that. So we got that in the context of our, I don't know if you guys are storifying stuff. Entonces, regresando, esos son los 4 pilares. De hecho, sufrimos mucho en lo que es el grupo de Flip Learning Network de definir eso, porque, y yo también no quiero tener una receta o definición exacta de lo que es Flip, porque batallo mucho con eso con mis alumnos también, porque si pongo una respuesta correcta, no van a investigar su propia respuesta mis alumnos y tampoco los maestros. Entonces, batallamos mucho en no definir Flip, pero en algún momento tomaron decisión de definirlo, porque si no lo definen ellos, alguien más lo va a definir. Entonces, eso salió de ellos, pero lo quieren que quede muy flexible. Ahora sí puedo empezar a compartir otra vez nuestro estudio. ¿Dónde está mi botón de share? Ahí está. I think I want that screen. And let me, I'm going to go parallax mode. There we go. So, estudio, Flip Learning de UdG Agora. Hablé un poco de Flip, los pilares, que son los corazón de lo que es Flip. Pero hay unos artículos muy interesantes aquí. Están ligados el señor John Bergman, Aaron Sams, que son como nuestros padrinos de Flip Class, a los expertos que escribieron varios libros sobre ese contenido. Y John es muy activo y Aaron también, pero en diferentes aspectos. Hay un artículo aquí que tengo ligado para ustedes que resume esos 4, o que son hurdles o obstáculos de lo que es Flip Class. Y quiero mencionarlo rápido, en su tiempo libre pueden entrar, hay una liga cada uno, a esos blog posts de John Bergman, los 4 pilares, los 4 impedimentos o obstáculos. Y voy a quitar porque me hace cosa que estoy viendo la página. Tengo unas preguntas aquí para ustedes después de contemplar ese contenido, que pasan tiempo en reflexión de su clase, lo que quieren cambiar, lo que pueden cambiar. A lo mejor poner una lista, yo creo que lo están haciendo mucho en el proyecto de Agora, entonces a lo mejor es un poco repetido. Y aparte de la lista de las cosas que quieren cambiar, ¿qué impide? Son sus jefes, el jefe de departamento, que tienen miedo de cómo van a reaccionar su alumno, y pensar sobre eso y cómo aplicarlo a sus salones de clases. Tanis ligó unos entregas del grupo del año pasado que sí aplicaron Flip Class en su salón, en la UdG. Yo tengo contacto con varios que hablaron sobre eso conmigo el año pasado. Pero antes de atacar esos obstáculos, los voy a compartir. Hay un grupo de Facebook que tenemos para lo que es Flip Learning Latin America. Les invito a juntar con esa comunidad. También ahí tengo un Slack. No lo tengo abierto ahorita, pero Slack es una herramienta para comunicar tipo chat. Les invito a entrar a nuestro Slack. Por la manera que lo tengo configurado es por mensaje de invitado. Tengo que invitarlos, me pueden mandar un mensaje privado. Y les dejé también un video aquí del verano pasado, pues de este verano, en la Ciudad de México, donde yo presenté sobre Flip Class. Es 1 hora, entonces no los voy a tocar todo el video en ese momento, pero adelante en ver el video donde hablo de bichos raros y cómo mi clase es muy diferente que estándar. Ahora atacar lo que son los 4 obstáculos. Y esos son posts de John, y estoy muy de acuerdo en eso, y es fácil recordar porque son los 4 T's en inglés. Muy bien, Sara Carolina es activo y haciendo un retweet. Saludos a Sara.
thinking es el T de pensamiento. El obstáculo primero que siempre tengo que hablar con los maestros es, tienen que estar convencidos que quieren hacer ese cambio. Es algo que quieren cambiar en ese salón y por eso pongo los retos de qué quiero cambiar en el salón, cómo lo voy a cambiar, qué voy a quitar y qué necesito de apoyo. Ha tenido conflictos, de hecho, aquí en el mismo TEC de Monterrey, donde unos directivos aplican una regla a los maestros. Tienes que aplicar una actividad de Flip Classroom en tu clase de este semestre y también una actividad de X otro como tecnología o pedagogía o herramienta. De hecho, mi esposa llegó conmigo y quejó porque su jefe dijo que tiene que aplicar un Flip Class en su clase el año pasado. Y ella piensa que eso es toda una locura, pero ya está convirtiendo. Entonces, mi perspectiva es que no quiero que un maestro siente obligado a aplicar eso. Tiene que ser algo que viene de su propia iniciativa. Eso es el primer impedimento. Pueden leer el post de John Bergman donde entra mucho más detalle. Segundo T es tecnología, si recuerdo bien. Lo tenía mal anoche y ya lo reconfiguré para que alinear con lo de John. Tecnología. Yo soy de sistemas, soy un nerd. Yo puedo usar herramientas como pan diario. De hecho, andamos reconfigurando cómo conectar nosotros ahorita que no tenemos a Alan de apoyo. Pero yo puedo usar herramientas y nuevas herramientas sin ningún problema. Soy un residente en Internet y tengo que reconocer que así soy yo y no puedo pensar que todos los maestros tienen habilidad de entrar y empezar a picar a Twitter o Slack o blog posts o lo que sea. Y normalmente es que tienen más miedo del cambio que no tener la habilidad de usar las herramientas. Pero lo importante aquí es que cuesta mucho tiempo aprender a usar una herramienta y aprender a usarlo lo suficiente para que no les da pena en frente de sus propios alumnos. Sí cuesta tiempo. Yo insisto que no es necesario usar tecnología para Flip Class, porque Flip Class realmente el corazón de todo eso es lo que hacemos activo en el salón de clases. Todo es un scaffolding o soporte lo que hacemos cosas activos en el salón de clase. Entonces no necesito tecnología, podemos usar papel y plumas como un taller de Nancy ahí en el salón de clases con ustedes en la UdG, que es muy activo, que estamos escribiendo, estamos pensando, estamos conversando. El apoyo de tecnología en Flip Classes, podemos aprovechar esa tecnología para usar comunicación que no existió sin tener la tecnología. Tener esa conversación, yo y Tanas, tienes a alguien ahí detrás de ti, Tanas, tener esa conversación entre yo y Tanas era casi imposible hace unos años. Eso no existió. Tenemos esa habilidad de tener una conversación asíncrona y alguien puede brincar y hablar con nosotros. En años pasados tuvimos varias gente acompañándonos. El concepto que puedo en ese momento después de hablar con Tanas, abrir un software como Camtasia o Screencast-O-Matic o algo así y grabar un video para mis alumnos de cómo uso una herramienta en mi compu es mucho más fácil hoy que antes. O agarrar un teléfono y grabar a mí escribiendo sobre un quintarón y grabar ese video para compartir con alumnos. Esa tecnología ya existe, no existió antes y podemos aprovecharlo. Publicar en YouTube es fácil. El hecho que tenemos herramientas como Dilo o Slack o Twitter y todo eso nos apoya, pero realmente el corazón de todas esas herramientas es ayudar lo que es comunicación, ayudar a nuestra red de profesores, ayudar ese concepto de learning culture que nuestros alumnos pueden aprender en cualquier momento, no tienen que ir a la biblioteca cuando está abierto, como nosotros, yo y Tanas, cuando fuimos alumnos y encontramos el libro ahí en el piso 4, escondemos el libro atrás de los otros libros para que podamos encontrarlo después. Nunca le hicimos eso, yo sí. Pero la tecnología es un apoyo a lo que hacemos. Entonces, es parte de Flip, pero no es esencial en mi opinión. No es el corazón, es un apoyo. El tercer T, tiempo. Yo recuerdo cuando empecé a implementar Flip Class,
pedí a mis jefes que me dan una descarga de un clase para que tenga tiempo de grabar videos y hacer todo eso lo que necesitaba de Flip Class. Y obviamente su respuesta fue, pues, no, que no hay tiempo, no hay presupuesto para darte tiempo, Ken. Y yo empecé como enojado, como, ¿cómo puedo innovar si mis jefes no me van a dar tiempo para hacer toda esa innovación? Y creo que uno de ustedes sufren eso con lo que están aprendiendo con Agora. Y después de hacer mucha reflexión, reinterpretando el parte de tiempo, llega con ese punto que tenía con contenido dirigido. Tenemos que analizar dónde estamos gastando todo el tiempo. Y veo maestros gastando horas y horas y horas calificando quizzes o calificando exámenes. Gastan unos 10, 15, 20 minutos en un examen de un alumno, entrega ese examen, tiene un número ahí hasta arriba que dice 82 o 73 o 99 y el alumno dice, gracias, 82 y ¡puf! Y todos esos 20 minutos que gastamos en realmente darle una retroalimentación sobre su examen o ensayo, tenemos que pensar si eso realmente es un buen uso de nuestro propio tiempo. Entonces, analizar dónde estamos gastando tiempo para que podamos jalar ese tiempo para hacer actividades que realmente tienen una intención dirigida a nuestros alumnos. Y eso es lo que estoy haciendo yo mucho. Casi no califico nada. Pero eso es el tema para otro día de Abolish Grading. Entonces, eso es el T. Y tenemos que pensar cómo optimizar nuestro tiempo porque no podemos pedir más tiempo. Hay 24 horas en el día. Y el último T es el training que dice John Bergman. Puede ser training formal. Pueden hablar un John Bergman o Aaron Sams o un Ken Bauer o otra persona que conoce sobre Flip. Invitarles a pasar tiempo con sus profesores, acompañarles como tipo coaches, lo que están haciendo con Agora realmente. Esa inversión de lo que son la administración en apoyar a sus profesores en implementar nuevos sistemas es clave en cualquier cambio. Y ya lo reconocemos nosotros porque pues, por eso estamos aquí en la Agora, nosotros que estamos apoyando. Entonces, esos son los 4 T's. Yo meto también en training y de hecho tengo un keynote en Australia en el mes que entra sobre flip tabs. Y mi punto es, it's me, it's not you, creo que es el título del keynote, que nosotros mismos tenemos que tomar control de nuestro training o desarrollo profesional como profesores y no siempre esperar que nuestros jefes nos mandan un curso. Entonces, eso pueden interpretar ustedes al parte del T de training en el aspecto de professional educator con los 4 pilares. Creo que es todo lo que es el parte de obstáculos. Y iba a revisar si tienen preguntas para nosotros a alguien. Si no, voy a empezar a charlar más. Más que nada son notas de Tanes y la de Luis. I think that's all we got, Tanis. Do we know any other questions other than people perhaps watching and asking questions? Yes, there are viewers right now. And they can always ask questions in Twitter later. A lot of this is asynchronous. Like I said, the time thing and the learning culture, which you're dealing with in Agora, is, you can't watch this live. You're going to have a question. And don't feel like, oh, I missed it. I wasn't there to ask a question live, so end of story. You need to come up with this culture that I can ask a question tonight, and maybe Ken doesn't see it because he goes to bed at 9 p.m. and it's strange, but he wakes up at 5 a.m. and then he's going to answer your question at that time. There's a lot of that, I think, that's going on. Feel free to ask those questions at any time. I think what's important is always. Go ahead, Tess. Yeah, Twitter is always available for questions, and also the professors at UdG have you as a local to tap into as well, a local expert on flipped learning. So I think that's to their advantage as well. Yeah, I think it's important too, Tanis. This is just the overview. Sometimes it gets too complex and too many things to bite into. The real key is just flip the context, and the classic flip is, okay, what was homework is now
schoolwork, and what was used to be schoolwork is now homework. So the kids should read or watch a video or stuff before they go to class. And then they come to class and we don't lecture. We don't give them a PowerPoint. We just, manos a la obra, we do stuff, whether it's debating or whether it's mixing chemicals or programming or whatever you do in your discipline. You got to do stuff in class. That I really liked changes the dynamic. Yeah. And that's how we started. And I really liked how you talked about the time issue, because so much of this is about, well, it takes a lot of time to change what we're doing. And a lot of times we do what we do because there's no time to change it. But, right. You know, you pointed out how, you know, we spend so much time marking quizzes. And if you think about how you redirect that time, I mean, that is time. And I like how you're so reflective about that, you know, you can sort of say, well, I can either continue to spend all my time marking quizzes, or I can do something different that will maybe result in better learning for the students. And it's a cost analysis thing. And it's hard because I'm going to admit it to everyone right now, it's really hard to do this because it's different. And your students will freak out. And it will be, and I still have students that freak out. And it's because I discussed this with my engineers today, and it's not a teaching thing, it's not an engineering thing, but whenever you implement some change in any system, there will be losers and there will be winners. And you need to identify those losers and you need to identify the winners. In my opinion, in flipped class, the big win is I have way more time to spend individually with my students. I know their names. I know which ones are studying which degrees. I know their context, or they play sports, or they're having problems with this part of the material, but not that part. I know each student individually. And that breaks down that barrier of you're the teacher, I'm the student thing, because education is a social process, and there should be more love and stuff in education, but that's a whole thing. So there's some students that used to be the ones that hide and get not great marks, but never talk to the teacher. They win, or usually, unless they don't want me to talk to them. But they have more opportunity to converse with the teacher. They're not the people in the front of the class that always ask the questions. They spend more time with me. The ones that lose are the ones that have always been getting their 10s or 100s or A's or whatever the top mark is. They don't want you to change school because they know how to play school and they're doing really well at it, and they don't want any change to happen. And they're used to, I come to class so that you teach me. And I've actually got a blog post from May about my student evaluations that talk, and I have a comment there from one of my students who basically was just really upset and didn't like the course. And this is 4 years into me flipping, that I pay for you to teach me. And my administrators say, no, that's not our model anymore. Our model is that a teacher's a guide and a mentor and inspirational and bringing resources to the students, but it's not our job to put the spoon in the mouth and feed them content anymore. Some of the teachers were used to that. Some of us are very good at talking, and we like talking a lot. But having a more active closed classroom definitely means talking a lot less, and finding a balance, because I still have students that get upset that I'm not teaching them enough. And so I have to shift back and forth to not be 100% flipped. I gave more lecture today and some guidance and shared my expertise and connections with people in software engineering with my students today. But Tuesday we'll probably go back to much more active, that my students are doing their own thing in the classroom. So there's kind of those ups and downs of the semester and balance that we have to find with all of this. And my class is much different. I don't identify with flip so much anymore. My class is more about that I've abolished grading, much more student-centered learning, much more connected learning, that all my students, all of their homework assignments are published on the open internet and creating their own community of learning. But that's not necessarily flipped class either. So it depends what you want to call your flipped class, and discover. Well, I guess that where you are. I have a question for you about that, actually. So, and you can answer this in Spanish. It's fine. Yep. It'll help everybody. We're jumping back and forth. So, if you think about where you started with flipped learning and where you are now,
can you sort of describe a little bit, like what's changed, like from where you started and where you are? So I think I have a blog post. Which is, I think I did a blog post about this, but I'll switch to Spanish. Entonces la pregunta es si pienso dónde empecé con Flip Class hace 4 años y dónde estoy ahorita. De hecho, tengo como un costumbre que cada enero, no sé por qué es enero y no agosto, pero cada enero hago un cambio normalmente drástico en mi salón de clases. En el primer caso de Flip, mi primera implementación fue, doy clases de computación, entonces son tareas de programar. Lo que eran las tareas copy-paste. Give me 1 second. Gracias. Entrega para mi esposa. Entonces, en la primera instancia fue las tareas que siempre usaba, lo imprimo, lo llevo a clase, aquí vamos a programar esto, y lo que era yo hablar sobre un PowerPoint o contenido en clase era asignar, de hecho fue lectura, ni grabé videos, porque la verdad no grabo muchos videos, fue puro lectura. Y mi reflexión sobre eso es las primeras veces los alumnos no leyeron y llegaron frío. Y muchos maestros quejamos que los alumnos no están leyendo el libro de texto. Y después de reflexión sobre lo que me pasó en Flip Class, mis alumnos, lo que decimos en español es que se cayó el 20 o agarraron la onda, que, no va a dar un resumen de todo en clase y no va a pasar los PowerPoints, entonces, pues sí, tengo que leer el libro. Por eso los alumnos no están leyendo nuestros libros, porque no tienen que leer los libros, son eficientes, no son flojos. Entonces, cuando los alumnos agarraron esa onda, empezaron a leer el libro antes de llegar a clase y hacer las tareas en clases. Idealmente, será que la entrega de las tareas durante sesión de clase, para que tienen que hacerlo enfrente de mí. Y tengo la ventaja que me pueden preguntar a compañeros y entregarlo durante clase. Yo tuve suficiente miedo que los dejé hasta medianoche a entregar para que no me peguen tan duro en la evaluación de maestros. Pero eso fue mi Flip 1.0. Fue puro cambio. Y Sara Carolina con su comentario que estamos haciendo Flip de inglés a español. Estamos haciendo el Flip clásico de lo que es tarea ya en salón, lo que era dentro del salón, entrega contenido es afuera. Entonces hice eso para 1 año más o menos y medio. Puro clásico, mismos quizzes, mismos exámenes, mismas tareas, nada más inversión de tiempo o Flip de tiempo. Después de 1 año y medio implementé lo que llamamos Flip Mastery y pueden leer eso en los blogs de John o el libro de John. Y lo que cambié en ese contexto no era tareas definidos el ritmo o el cómo hacer las cosas. Era poner la lista, lo que tienen que mostrar que sí tienen evidencia que yo conozco ese tema y ese tema y ese tema. En mi caso fue 20 temas, creo. Y los alumnos me tienen que mostrar que entienden los conceptos. En general, los alumnos fue por un blog post que están escribiendo. No, de hecho, no fue un blog post. Fue casi puro hacer una tarea, pero grabar videos. Mis alumnos empezaron a grabar muchos videos en YouTube. Y mi regla era, para simplificar y otra vez regresando al tiempo, mi manera de calificar Mastery es 0, 1, 2. Una escala de outstanding, satisfactory, unsatisfactory. 0 es que no me estás mostrando nada. 1 que sí está bien. Y 2 que estás pasando como excelente. Y la regla para mí fueran creo que 30 actividades y con una escala de 40 puntos para esos 30. Entonces, si todos entregan a nivel 1, van a tener 30 sobre 40, que es 75%, que es una X calificación decente aquí. Pero los alumnos de Tech siempre quieren sacar 100. Y para sacar 2, tienen que llegar a un nivel que no mostrar que te entiendes, pero mostrar que tú puedes enseñar a alguien. Y lo que salió mucho de eso era que grabaron videos o hicieron un Prezi, que no me gustan los Prezis, pero hicieron Prezis o otro tipo de presentación para enseñar el concepto a otro alumno. Y si cumplen que enseñe el concepto, era 2 puntos.
Entonces, eso es lo que salió el siguiente año, lo que era Flip Mastery. Y el siguiente año, o el mismo, no recuerdo, pero era cuando cambié de crear esa comunidad de aprendizaje. No era solamente entregar a Ken Bauer en un buzón de Blackboard, lo que es la herramienta que están usando, pero también les obligué en un foro de discusión, en ese tiempo fue Moodle o fue Schoology, que tienen que poner toda su respuesta en el foro abierto a todos los otros alumnos. Era un sistema cerrado, no al público en general, pero adentro del salón de clases, todos los alumnos están compartiendo sus respuestas con todos los alumnos para intentar fomentar una comunidad de aprendizaje. Hay mucha reacción que la gente va a hacer trampa y todo ese show, pero la verdad protege contra trampa, porque si alguien hace copia, todos los otros alumnos van a saber que hizo copia, porque puede ver que pues ese día martes alguien publicó eso y el jueves estás publicando la misma cosa, pues no, hiciste trampa. Y los alumnos mismos reportan más rápido que los profesores nos dan cuenta. Entonces, eso fue el cambio, más comunidad y mastery. Y hace un año y medio implementé lo que es educación al abierto, que todos mis alumnos publiquen sus respuestas de sus tareas en sus propios blogs. Y eso crea sus identidades digitales y todo lo que son cosas transversales y mejorar su comunicación como ingenieros, verbal, escrito, y todo eso sale en mis cursos, fue hace un año y medio, y este año cambié en modo de lo que es Abolish Grading, que todo, la calificación del alumno está asignado por el alumno mismo, que ellos hacen una autoevaluación basado en rúbrica general que yo tengo, y pueden ver lo que estoy haciendo con mis cursos, porque el último año y medio está todo publicado en vivo en internet bajo kenscourses.com. Pueden revisar lo que hacen mis alumnos, pueden revisar lo que estoy publicando yo. Mucho de eso viene lo que aprendí de Alan, de Brian, con sus trabajos con Thompson Rivers University, y basado en DS-106 y todo ese, lo que es Connected Courses o Connected Learning, es lo que implementé en mi salón de clases desde hace un año y medio. Entonces, eso es mi como evolución desde Flip 1.0 a Flip no sé qué versión ando ahorita. Y mi mensaje siempre, y si ven el video, una maestra me preguntó si yo no puedo cambiar tanto en mi salón de clases porque es una maestra de pública, no puede cambiar tantas cosas en mi salón de clase, y mi mensaje a ella fue: tienes que tomar decisión de tu ambiente, cuál cosa puedes cambiar, y en ese momento hacer un pequeño cambio, analizarlo, ver cómo te fue. El próximo semestre vamos a hacer otro cambio. No puedes brincar desde nivel 0 a nivel 10 sin pasar por los pasos intermediarios. Eso es realmente el paso que hice en mí. Y estoy seguro que, de hecho, tengo mi plan ya para enero. Está basado en otra cosa de Alan, de esos Daily Challenge que hacemos con Agora y que hacen en Digital DS-106. Quiero implementar algo así en mi salón de clases para enero. Oh, I can't wait to see that. That would be great. I'd love to see how that works with actually more formal assignments in classes. And what's important there, Tanis, is I actually tried to do that a year and a half ago. I was almost doing it, but then I came to the realization it's not just I got to stop changing too many things myself because I drive myself crazy. Is my students freak out because I'm throwing Twitter at them, I'm throwing blogging, I'm like throwing all these tools at them, and they get overloaded, and there's way too much cognitive load going on with them. And so I really got to be careful at how much I'm throwing at my students and blowing up their cycles, because their other classes are not that way, right? So as soon as you come different, it becomes really difficult when you're the different teacher. One of my students said, the problem with you, Ken, is you're really flexible. And so I can do stuff whenever I want. But because these other teachers are not flexible, I'm always focused on their stuff. And then your stuff gets left behind because I can always do your stuff mañana. And it was a very good point, the fact that I'm the only one that does this. It's a double-edged sword there. I think what you said too, and again, you can reply in Spanish. It's not really a question, but if you want to comment in Spanish, it's fine.
is you talked about your own sort of personal evolution, which is really step by step. You didn't start from 0 and go to 100. This has been an evolution over 4 years. Right. And I think that really mirrors what we're trying to say in this diploma, which is you just have to start somewhere. And, the small steps approach that's excellent. Just one small change is, where you start. And plant seeds, like we said last year. And we knew that people from last year would be active and continue to be active. And Sarah's there on Twitter. And Sarah was on, I think I was just watching week 3 where she was there. And so that's part of, I think, our goal with Agora is planting some seeds inside of the Agora project. Or like Dave Cormier says in his Rhizome course, what would happen if Dave's not here, right? If the teacher didn't show up, would the students still learn? And that's an interesting thing for us to think of our students. If I went to class late today, would I show up and the students are all just sitting there waiting for me to teach them? Or are they just, going to start doing stuff because Ken's not here yet? That's our dream. And that's what we want to do, I think, with these the folks that are in Agora or any other professional development environment. Piece of this is that, so it's great that we evolve as instructors, but there's that whole piece of being conscious of how our students are evolving. Yeah, you know, gotta listen to them. Where you're ahead of your students and they're saying, oh my goodness, like this is too much, right? Which is kind of an interesting reversal in some respects. We always think our students are, it's so easy for them, but really you're at the point where you're ahead of your students now and you almost have to think about that. Yeah, we had that conversation because I did that digital identity workshop last week and had a whole bunch of invited people talk to us. And Bonnie Stewart and Autumn Keynes and Sunday joined us. And they talked about the visitor versus resident, the Dave White and Donna Landclose and Laurie's work. Where we think because they're digital natives and they were born with this stuff, they really get it. And I actually argued with Mark Prensky because I got to meet him once at the tech, and I said, I don't believe in this because they're digital natives, but they're not digitally literate. Because I have to sit and teach them how to Google stuff. They'll ask me, Ken, how do I look for that? And I said, what did you just say? Let me type in exactly what you just said in Google, and it works. But then it's nice because David White's work and Laurie and Donna, they talk about this idea that there's a difference between visitor, that I can use these tools to actually use them to create, to do something deeper than just, watch YouTube videos. They can actually create something. And I think that's critical to pass along to our students. That's a question from my student about his challenge today. It's not a question for us. Did you see, there's a question actually from Roger, who's in our group now. And he did an excellent, he's doing an excellent art concept thing with his students on Twitter. Yeah, I saw him on one of the shows, or Alan was tweeting about it the other week with him. Yeah, excellent. He was here last week's hangout, which I actually missed. Sorry, Roger. But this was something that you've seen. Yes, right? I see it. And you can see it. So something I found out is very complicated to teach in a public university versus private. What do you think? And en Spanish, que es muy diferente enseñar en una escuela privada que pública. De hecho, fue muy interesante porque cuando Tanis me invitó a trabajar con ustedes en la UdG, fue algo difícil porque yo fui con mi jefe, porque no quiero que haya malentendidos que voy a trabajar con la UdG en verano, soy profesor de planta del TEC, de hecho me pagaron algo para participar en lo de Agora. Y quería evitar que haya un conflicto de interés ahí. Pedí a mi jefe y dijo, no, adelante, no, debemos trabajar más juntos entre nosotros. Entonces, rompí esa barrera porque a veces sí hay, o entre nosotros el TEC con el ITESO aquí en la ciudad. Y fue muy interesante hablar con maestros porque pasé toda la semana con maestros y unos, es que tú estás en el TEC, los alumnos pagan mucho dinero, obviamente van a ser súper mega motivados para estudiar su carrera. Y yo, pues no, es que a veces tenemos el caso del niño rico que no sabe qué quiere hacer, el Richie Rich. Well, Richie Rich fue buen niño, pero el concepto que realmente no tienen problemas de dinero, pero tienen otros problemas que tiene una persona que no están seguros que quieren hacer, no están tan motivados.
Y yo también diciendo a los maestros debe ser más fácil ahí en la escuela pública porque hay muchos alumnos que tienen menos recursos y quieren salir adelante y por eso están súper mega motivados. Y nos dio cuenta que realmente somos maestros y son alumnos y es casi igual el contexto que tenemos en el salón de clases. Obviamente hay cambios porque nuestro amigo César pues fue mi alumno aquí en el TEC y hay días que no hay luz en los salones de computación y hay otros problemas que tienen en escuelas públicas que obviamente no tenemos en una escuela como TEC, que es muy raro que no tengo luz, muy raro que no hay red, y tenemos muchas ventajas ahí, pero en relación alumno-maestro, yo creo que son alumnos, son maestros y también dando clases en Canadá y dando clases en Estados Unidos y hablando con otros maestros, tenemos los mismos problemas. Si llegamos a lo que son escuelas públicas de primaria y secundaria, ya es otro rollo. Y por eso fui a México en verano y realmente aproveché el chance de trabajar con maestros de escuelas públicas que tienen niños de muy bajos recursos, que la verdad, mis respetos, porque no entiendo cómo pueden ir a su casa y olvidar lo que vieron en su salón de clases con realmente alumnos abusados o con papás que no le dan suficiente de comer. Y eso es otro rollo que obviamente no tengo igual de contexto aquí en la TEC, pero sí fue interesante las prácticas que tuve el año pasado con los maestros ahí en el campus. Y yo les invito que si tienen chance de invitarme a pasar tiempo con maestros en UdG o viceversa, debemos tener mucho más comunicación entre nuestras escuelas para aprender entre nosotros mismos. There's also another question there from Roger. How do you increase the interest of students to use the technology? Yeah, it's a good question. So it depends on the context. ¿Cómo motivar a alumnos a usar la tecnología? Y ya está dándole duro el Roger. De eso tengo tuve discusión con un compañero ayer que dice, no, los alumnos su vida es adentro de su celular, pasan toda su vida aquí. Y en mi opinión, esa tecnología nos ayuda a comunicar entre nosotros. La tecnología no es el problema, es enseñar a los alumnos cómo usar la tecnología para algo útil. Y no solamente jugar Candy Crush y leer y sobre los memes que están pasando. Mejor que están creando memes. Pero es enseñarles a usarlo para algo bien, enseñarles que Google Hangouts es una excelente herramienta para comunicar con gente de otros estados o otros países. Y realmente, en mi opinión, hablamos de eso en la sesión ayer de DML, que es nuestro rol como profesores, ser un modelo y modelar lo que es buen uso de tecnología. Tenemos que mostrar que no podemos pedir que ellos hacen blog posts si no estamos usando blog posts nosotros. No podemos pedir que están usando Twitter para sus tareas si no lo usamos nosotros como un buen modelo de cómo usar tecnología. Entonces, mi respuesta es, Roger, tenemos que ser buenos modelos de cómo utilizar tecnología en nuestro salón de clases. He's hitting it good. Good, be almost equal. A good student is good whenever they are. But yeah, money is a factor for sure. Yeah, how do you increase the interest? Got those. Cool. Live questions. Thank you, Roger. Any other thoughts, Tanis? We actually filled up an hour. Oh my gosh. I know. And I love your questions too, because I think I think we got a lot covered in an hour, and I think it really touches so many points of what we're trying to do and what the professors are trying to do, and there's something really about flipped learning that brings that all together, and it fits really nicely. So it was really really nice to have you really speak to that. And to do I usually do a slide presentation thing, but I feel I know enough context about this group from participating before, as well as the teachers, that I can kind of just give more of a customized thoughts on this for you guys. Oh, and this is really great. This is, I think, will be well appreciated. We'll certainly, remind students that maybe have missed this Hangout to check it out on the YouTube channel. So I think this is going to be a great resource to the Agora YouTube channel. Awesome.
and we'll learn. Well, I'm sure we'll hear some things about it in December when we return, and just, you know, how useful it was as well. So I think it was great to have you here. I really appreciate you joining us. Oh, thanks for the today. invite. It's good to be back, and I'll hopefully see everyone. Well, I'm not going to see you in December. We already figured out I'm going to be in Mexico City when you guys are here in Guadalajara. Bad timing for sure. Same as last year. But certainly, I think what everyone will see in this hangout is that you're just a passionate educator, and really, you definitely have found your calling. And you know, the tech is very lucky. They're very lucky to have you, because obviously you continue to innovate and do amazing things, and we're all learning from it on Twitter. For the participants in the Agora and this diploma, Ken is on Twitter all the time. He's a great resource. So you'll see in the UdG Agora hashtag, you'll see Ken's Twitter account. Definitely, and you can say it here, Ken, in Spanish, I guess. I don't know how to say underscore, so. Es Ken-Bauer. Si falta el guión bajo, van a encontrar otro canadiense que se llama Ken Bauer, como hizo Tanis ayer, pero es una buena onda, y él contesta diciendo, no, es el otro cuate por acá. Es un otro canadiense, de hecho. Y también es alguien que está trabajando con tecnología también, entonces. Educación, es divertido. Somos doppelgangers, y no sé cómo traducir eso a español. Es mi espejo. But yeah, thanks so much, Tanis. This has been awesome. Thanks for including me, and I look forward to seeing results from for another series of the Agora. It's a great project. I'm really, super proud to be able to be part of it. It's been great having you. So thank you so much. We're going to let you go now, and we'll hit the stop record button, and you'll. It should Saludos a todos y buen fin de semana. Thanks.